Jueves 20 de octubre del 2022, qué gusto saludarlos y sean todos ustedes bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos importante información para compartirla con todos ustedes en esta noche, por supuesto, y hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Es momento de revisar juntos los titulares de la jornada. Población de Esmeraldas se autoconvocó a un toque de queda ante la ola de inseguridad y delincuencia que se vive en la ciudad. Policía desmanteló una presunta red de pornografía infantil que operaba en Carchi, Manabí y Quito. Alrededor de 250 millones de dólares sería el ahorro fiscal que tendría el gobierno con la focalización del subsidio a los combustibles. En lo internacional, alcohol adulterado con metanol deja al menos 21 muertos en Perú. En los deportes, se espera que al menos 50.000 brasileños visiten nuestro país para la final única de la Copa Libertadores 2022 entre el Flamengo y el Paranaense. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros. Vamos con toda la información. Le contamos que la Policía Nacional informó que se llevan a cabo acciones emergentes en la provincia de Esmeraldas, particularmente en su capital, donde el miércoles se autoconvocó a un toque de queda por el funeral en las calles de integrantes de una banda narcodelictiva. El asesinato de 3 integrantes de una organización delictiva en Esmeraldas hizo que sus colegas llevaran sus féretros por la ciudad y por temor, la zona comercial de la capital provincial cerró sus locales. En estas imágenes se observa el apuro que tenían las personas por guarecerse en sus hogares, cerrando sus negocios y corriendo para salvaguardarse. Y es que hay miedo de que el último sicariato provoque represalias por la batalla entre bandas, así como la captura del padre de uno de los líderes criminales. Bueno, hay un repunte de violencia en la ciudad de Esmeraldas. Ellos tratan de poner presión a la ciudadanía. Sin embargo, se ha fortalecido las operaciones de seguridad tanto por Fuerzas Armadas, tanto como Policía Nacional. Además, el miércoles la alcaldesa Lucía Sosa dispuso que la jornada laboral se redujera y que los empleados municipales trabajaran de 8 de la mañana a 14 horas. Esto como medida para salvaguardar su integridad. No son medidas emergentes que se han tomado. Nosotros lo que podemos hacer es reforzar las capacidades operativas y fortalecer las operaciones para que poco a poco la ciudadanía vaya retomando la calma. En el caso de las unidades educativas se activó una alarma por los funerales y amenazas de disturbios. Las disposiciones en las instituciones educativas eran que si los padres de familia iban por sus hijos, pues ya tenían la responsabilidad de ellos y que se les entregaran a los estudiantes. Cuando existen eventualidades hay un protocolo para proteger a los menores de edad. Las instituciones educativas son lugares seguros donde en algún momento de crisis no podemos dejar que los estudiantes salgan a libre albedrío, sino más bien esperar a que pase el momento de crisis. Según las autoridades, en Esmeraldas las bandas se han expandido al punto de considerarse ya un cártel de drogas. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y este jueves 3 personas fueron detenidas como parte de las investigaciones que se efectúan por peculado en el Hospital General Norte Los Ceibos en Guayaquil. Se indaga presuntas irregularidades en contratos adjudicados en el 2019. La Unidad Nacional de Investigación de Delitos Aduaneros de la Policía, bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado, lograron la aprehensión de 3 personas, quienes presuntamente se habrían asociado ilícitamente en el año 2019 para adjudicar un contrato de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y accesorios del sistema electrónico del Hospital de Guayaquil Los Ceibos. Se realizó en base también a la colaboración y a un IRP, un informe de responsabilidad penal emitido por Contraloría. Según las autoridades, no se cumplió con los parámetros y especificaciones establecidos en la contratación pública, por lo que se habría beneficiado al proveedor, causando así un perjuicio al Estado de aproximadamente $291.000. Estos tipos de delitos no son de fácil resolución, sino que se necesita un análisis especializado, técnico y bastante dedicado para poder encontrar los elementos de convicción necesarios.
Los detenidos son Bolívar J., Andrés C., funcionario del hospital, Jorge R., exfuncionario de la Casa de Salud. Su captura se logró en múltiples operativos que se desarrollaron en Guayas, Manabí y Pichincha. Entre los indicios que se recabaron para la investigación están sus celulares, laptops y varios documentos que les asociarían al delito. Olga Velasco, Noticias 7. 7 personas presuntamente dedicadas al delito de pornografía infantil fueron detenidas por la Dirección de Investigación de la Policía Nacional. Las imágenes las difundían en plataformas digitales. Para garantizar su permanencia durante la investigación, se les dictó a todos prisión preventiva. Labores investigativas en Carchi, Imbabura, Manabí y Quito permitieron identificar a varios ciudadanos que presuntamente promovían material de contenido sexual infantil. El operativo Luz de Infancia permitió la detención de 7 personas, entre ellas una ciudadana de Bielorrusia, quien era integrante y lideraba una estructura conformada por ciudadanos de Países Bajos para realizar y promover pornografía infantil y el turismo sexual acá en nuestro país. Entre los aprehendidos también existe una persona de Quito. Y en su entorno tenía un gran riesgo, ya que ellos estaban promoviendo un centro infantil de educación de refuerzo. Según las investigaciones, los capturados se dedicaban a la producción, almacenamiento y distribución de pornografía de menores. Los mismos que se obtenían imágenes para ser promovidos por las diferentes redes web y en donde estaban siendo objeto de abusos sexuales nuestros niños y adolescentes. Entre las evidencias se encontraron 11 terminales móviles y 17 dispositivos electrónicos como computadoras, flash y discos duros. Objetos utilizados para realizar las acciones sexuales y también indicios como son colchas y artículos de uso personal que relacionan directamente con los abusos sexuales. A todos los detenidos se les dictó prisión preventiva mientras dura el proceso fiscal. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, dio detalles de la búsqueda que se realiza de Germán Cáceres. Esto luego de que la madre de María Belén Bernal asegurara que tiene información de que se encuentra en Panamá. Hemos mostrado la línea de tiempo en el cual se emitieron los documentos legales que obligan a una acción policial. Se ha realizado todas las coordinaciones internacionales con nuestras pares, con nuestras policías a través de Ameripol, a través de la red ANFAS, a través de Interpol también. Y con estas palabras del comandante general de la Policía Nacional se refería a lo que se está realizando actualmente para encontrar a Germán Cáceres. Estamos en permanente coordinación para buscar más indicios que nos lleven a la captura. Si hay una institución que está interesada en que se capture a Germán Cáceres, es la Policía Nacional, y no vamos a agotar ningún esfuerzo hasta que eso se produzca. En días pasados, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, reveló que según información que manejan ella y sus abogados, Cáceres estaría en Panamá. Ya anunciaron. Se cometió en el interior de una institución de la policía, a manos de un agente de la policía, y quien investiga es la propia policía. Por lo tanto, yo sí creo que con el cese de las actividades investigativas de la DINASED y que pase esto directamente a control de la Fiscalía General del Estado, yo creo que sí habrá más transparencia. Cáceres ha sido procesado por ser el principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal el pasado 11 de septiembre dentro de la Escuela Superior de Policía. Actualmente está prófugo. Andrea Orbe, Noticias 7. Escuche con atención porque la prefecta de Orellana, Magali Orellana, denunció un presunto atentado en contra de su equipo. Desconocidos habrían disparado contra la casa de uno de sus escoltas. Aproximadamente a las 5 de la mañana del 8 de octubre, personal que brinda seguridad a la prefecta de Orellana, Magali Orellana, habría sufrido un ataque. Fueron a su casa 2 motos y un sujeto en una de las motos dispara 2 veces en la casa, obviamente disparos estruendosos. Durante el presunto atentado le habrían dejado un mensaje. Lo que le dicen es que le van a reventar las piernas, o le van a destrozar las piernas, que ya no me brinde seguridad, que me van a secuestrar. Además, 2 vehículos los habrían perseguido por varios días. El hecho fue denunciado en la Fiscalía Provincial, pero al no tener respuesta, acudieron a la capital. Porque si no íbamos a la Fiscalía General, acá tampoco pasaba nada. El fiscal provincial tuvo
manifestar, decir es que la prefecta no ha denunciado. Sí, denunciamos hace más de 10 días. Asegura que tras el incidente, su escolta ahora tiene miedo de salir a la calle. Él está con miedo. Es más, ahora él ya no me acompaña porque teme su vida, teme por su vida, por su seguridad. Edison Saavedra, Noticias 7. Cambiamos de tema y le contamos que el Ministerio de Salud informó que a través del Fondo Rotativo de la Organización Panamericana de Salud, OPS, adquirió 5.800 dosis de vacunas contra la viruela del mono. Las primeras 1.800 dosis ya están en Ecuador y se espera que en noviembre inicie su aplicación. En una fase inicial se administrarán a personal sanitario en alto riesgo de exposición al virus y se centrará en las provincias que registran la mayor cantidad de casos, como Pichincha, Guayas, Azuay y Cotopaxi. Mientras que en las siguientes etapas se realizará la vacunación a contactos de casos confirmados y posteriormente a población vulnerable. Actualmente Ecuador registra 212 casos de viruela del mono. Este 20 de octubre se presentó oficialmente el registro único de personas que viven con enfermedades raras en el territorio nacional. Esto con el objetivo de tener mapeadas las enfermedades en todo el país. Desde el Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, este 20 de octubre, se realizó la presentación del registro único de personas que viven con enfermedades raras, denominado REWER. Francisco Pérez, viceministro de Gobernanza subrogante, explica que este registro les permitirá trabajar en la política pública para mejorar la condición de vida de quienes las padecen. Nosotros empezamos una fase o iniciamos la política para precisamente dar atención a estas enfermedades de baja prevalencia. Por su parte, Erika Almeida, coordinadora del APA, explica que visibilizar la realidad de estas personas es una forma de tomarnos en cuenta en el sistema de salud. Y que será punto de partida, seguramente, para garantizar lo que verdaderamente todos deseamos. El ministro de Salud, José Ruales, resaltó que los pacientes con enfermedades raras deben ser el foco del Ministerio de Salud. Nos vamos a buscar que todos tengan, sin importar el tipo de enfermedad o el costo del tratamiento, que se pueda acceder. Y agregó que parte del registro en una primera fase es el voluntario y también por parte de los centros de diagnóstico. Ahí podemos identificar cuántas personas tuvieron una consulta o tuvieron una hospitalización con uno de los diagnósticos y luego los vamos a buscar para poder identificar e ingresarles al registro. Las enfermedades raras son patologías o trastornos que afectan a una reducida parte de la población. Son de alta complejidad y pueden llegar a ser crónicas o discapacitantes. En muchas de ellas no se cuenta con un tratamiento. Manuela Bedón, Noticias 7. El Ministerio de Inclusión Económica y Social lanzó su plan de pagos seguros para que el depósito de los bonos de desarrollo humano lleguen a los beneficiarios. Este 20 de octubre, el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, anunció que arranca el proyecto Pago Seguro, que busca garantizar la entrega de los bonos que da el ministerio. Hoy el Estado ecuatoriano entrega 1.300 millones de dólares que se beneficia a 1.458.000 núcleos familiares en el Ecuador. Algunas de las problemáticas para resolver son la suplantación de identidad y la existencia de mafias que interceptan estos bonos. Que lamentablemente tomaban los nombres inclusive de ecuatorianos y ecuatorianas fallecidas, de adultos mayores que no eran registrados. Por su parte, Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador, explica que Pago Seguro permite a las personas de escasos recursos ser incorporados al sistema financiero. Que posteriormente le va a permitir tener acceso a diferentes servicios, incluido créditos. Los beneficiarios podrán abrir una cuenta bancaria en una de las 301 entidades financieras en todo el país. Los pasos y requisitos son los siguientes: acercarse a las oficinas del sistema financiero, solicitar el tipo de cuenta que desea aperturar con su cédula de ciudadanía original y copia. Además, deberá llevar los documentos que la entidad le solicite. Para realizar el registro de su cuenta en el MIES, debe ingresar a pagoseguro.inclusión.gov.es, registrar los datos personales y los datos de su cuenta. Si es que tiene algún inconveniente, puede acercarse a los balcones de servicio. Manuela Bedón, Noticias 7. Miles de personas cruzan la selva panameña del Darién rumbo a una vida mejor en Estados Unidos.
Llegar sano y salvo al puesto fronterizo de Canaán Membrillo, el primer control en territorio panameño, es sinónimo de esperanza, aunque aseguran que no lo volverían a repetir. Son cientos, miles de personas las que deambulan por la selva del Darién. Un territorio inmenso a caballo entre Colombia y Panamá, una de las primeras etapas de aquellos que deciden abandonar su país para buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Una selva llena de peligros no solo por las caídas, ni por las fuertes corrientes en los ríos, ni por el lodo y el barro, sino además por la presencia de bandas criminales. 53 personas murieron el año pasado en el intento. Llegar sano y salvo al puesto fronterizo de Canaán Membrillo, el primer control en territorio panameño, es sinónimo de esperanza. Viajan con lo opuesto en ocasiones acompañados de sus familias, pero todos llevan el sufrimiento a sus espaldas. Me perdí 3 días dentro de la selva con mi familia, porque con mis hijos iba demasiado lento, no le llevaba el ritmo al paso del grupo de personas y nos quedamos de último y nos perdimos. Después lo volvimos a alcanzar y después volvieron a salir y volvimos, nos perdimos 2 veces. Fuera de eso, los ríos, las piedras, la lluvia, sin alimento, el peso que tú llevas al principio, comienzas con peso, pero a medida que va pasando tú vas comiendo tus enlatados y se te acaba la provisión. Y ya cuando ya termina cierto punto, ya uno llega 2 días sin comer. Llegan los refugios, hay refugios buenos, hay refugios que pues muy básicos, pero es muy duro y no se lo deseo a nadie. El Ministerio de Seguridad panameño cifra en 185.000 las personas que han pasado por el Darién entre enero y mediados de octubre, la mayoría venezolanas. El viaje continúa, aunque cunde el desaliento al saber que Estados Unidos expulsa a los venezolanos que entran en el país de forma irregular y autorizará únicamente 24.000 visados. Amigos televidentes, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regreso le contamos que este viernes 21 de octubre la Fundación Jonathan dará un concierto solidario para recaudar fondos para las 7.000 familias que ayudan cada mes, especialmente a niños con discapacidad y adultos mayores. Ya volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros. Vamos con más información. Este jueves se realizó la primera reunión entre el gremio transportista y el gobierno nacional, tras lo acordado entre ambas partes la semana pasada. El encuentro se efectuó en el ECU 911 con la presencia del ministro del Interior, Juan Zapata. Cada 15 días volverán a reunirse para evaluar los resultados, por lo que se dispuso que a la interna haya más diálogo entre los transportistas y las entidades de gobierno. También se planteó que los municipios envíen delegados porque es el eje central de la seguridad en las carreteras. Se trató específicamente sobre la seguridad en carretera. Se habla de un escuadrón de carretera y también sobre el fortalecimiento de lo que tiene relación a transporte seguro. El compromiso es sobre los avances de las playas de seguridad que habrá en carreteras. Tienen que ser ya de una manera tal que se diga ya están instaladas las cámaras de vigilancia, está instalado un grupo de policías, es decir, tenemos que venir con resultados y vamos a hacer hincapié inclusive sobre la expedición ya del reglamento de aplicación a la ley que está vigente desde el 10 de agosto del 2021, la ley de tránsito, y no tenemos todavía un reglamento de aplicación. En la Asamblea Nacional los votos no alcanzaron ni para la ratificación ni para el allanamiento a las propuestas del presidente a las reformas de la ley de comunicación. El veto entonces entraría en vigencia directamente. El cabildeo no alcanzó. La iniciativa de UNES de ratificarse en el texto que propusieron antes del veto del Ejecutivo a las reformas de la ley de comunicación no consiguió los 92 votos que se necesitaba y hubo oposiciones. Este es un momento trascendental, señor presidente, para aquellos que se juegan la vida en la construcción y en la aproximación a la verdad. Cuando hablamos de un proyecto de ley de comunicación, estamos hablando de los cimientos de la democracia y la libertad. Tampoco sumó voluntades del allanamiento total a la objeción del presidente Guillermo Lasso. Lo que sí se aprobó fueron los artículos 4 y 43 que se pone a tono al dictamen de la Corte Constitucional. Con ello el veto entrará en vigencia cuando venza el plazo que tenía el Pleno. Andrea Orbe, Noticias 7.
Escuche con atención porque alrededor de 250 millones de dólares sería el ahorro fiscal que tendría el gobierno al aplicar la focalización de subsidios a los combustibles. Desde las organizaciones indígenas se efectúa el seguimiento para que los acuerdos se empiecen a ejecutar de inmediato. Fue el viceministro de Economía, Leonardo Sánchez, quien reveló la cifra estimada de ahorro que tendría el Estado una vez se aplique la focalización de subsidios a los combustibles, conforme a los parámetros de exclusión, que tienen que ver con el cilindraje del vehículo, el número de automotores que posee una sola persona y los ingresos mensuales. Dependiendo del precio del petróleo, al día de hoy, esto más o menos representaría entre 150 y 250 millones de reducción del subsidio. Pero ahora, ¿qué viene? El ministro de Transporte, Darío Herrera, dio los detalles. Se inicia ahora con una fase de coordinación luego de las mesas. Esto es coordinación con el Ministerio de Gobierno y con las otras entidades del Estado que tienen que ver con este proceso de focalización. Es decir, Petroecuador, podría decirle algunas, ANT, en nuestro propio ministerio, entre otras. El organismo encargado de la ejecución será Petroecuador. Entre sus competencias está implementar la plataforma inteligente para el cobro diferenciado. Hay que hacer siempre un piloto con algunas gasolineras para poder eventualmente escalar esto a nivel nacional. Un proceso piloto de esto puede tomar entre 3 y 6 meses. Durante todo este proceso existirá el acompañamiento de las organizaciones indígenas. Así lo ratifica Eustaquio Tualá, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE. No estamos aquí apurando para cometer error, ¿no? Vemos de manera positiva, pero hay que ver el mecanismo cómo se va a aplicar. No solamente queremos escuchar que se va a hacer, sino hay que demostrar haciendo. Solo en subsidios a los combustibles, el gobierno destinó 2.194 millones de dólares del año pasado y para este se prevé que el monto se duplique. Olga Velasco, Noticias 7. Moradores de la parroquia de Mindo realizaron un plantón en la alcaldía de San Miguel de los Bancos para exigir respuestas sobre la construcción de una urbanización que, según ellos, no fue socializada y que destruye el hábitat de miles de especies. Habitantes de Mindo están preocupados por la construcción de proyectos habitacionales que aseguran no se han socializado entre la comunidad. Las autoridades elegidas del cantón han cambiado arbitrariamente el uso del suelo, de rural, productivo a urbano de uso múltiple, sin ningún tipo de planificación o regulación ecosocial responsable. Además indican que dichas construcciones estarían afectando el hábitat natural de varias especies y plantas. El desfile de retroexcavadoras que arrasan con espacios donde se avistaban incluso venados y otras especies. Sumado a esto, denuncian que la parroquia no tiene agua potable, pues el líquido que sale de las tuberías contiene suciedad. Nosotros no tenemos agua potable porque el agua de Mindo, por estudios que se han hecho, no sirve ni para cepillarse los dientes. Por ello se reunieron con el alcalde de San Miguel de los Bancos, quien les indicó que estos proyectos son en beneficio de la ciudadanía. Que ahorita nosotros estamos entrando recién a hacer la apertura de las vías. Por eso han de ver que nosotros estamos trabajando con maquinaria en ese sector porque queremos dejarlo bonito. La urbanización que se estamos haciendo está bien planificada. Tenemos todos los estudios realizados para que se haga bien. En esta reunión también se pronunció sobre el problema del agua potable. Vamos a hacer los tanques grandes que debe estar en unos 4 o 5 meses terminado y ahí ya tendremos el agua bien. Edison Saavedra, Noticias 7. Desde Tulcán miran con preocupación la devaluación del peso colombiano, que llegó a su cifra récord superando, escuche bien, los 4.900 pesos respecto al dólar. Hay negocios que enfrentan hasta un 60% de reducción en sus ventas. Este jueves, la moneda colombiana superó los 4.900 pesos respecto al dólar, cifra que sin duda le resulta atractiva a las familias ecuatorianas al momento de comprar en el vecino país. Pero la realidad que enfrentan los comerciantes de Tulcán es otra. José Tates es dueño de un local de insumos agrícolas, negocio que lo tiene cerca de 30 años. Cuenta que sus ventas se redujeron en un 60% en los últimos 15 días, pues la afectación no viene solo por la falta del consumo local. Hablo de mi negocio y hablo de muchos negocios que dependen en su gran mayoría de los clientes desde Colombia. A la ausencia de los comerciantes colombianos
es muy notoria en las ciudades volcán. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, explica que existe una idea errónea de que todos los productos sean más económicos en Colombia. Tanto Ecuador como Colombia o como cualquier país de Latinoamérica que quiere importar sus productos, lo hace en dólares. Los precios se van a ajustar de acuerdo al mercado. En productos que son producidos en Colombia, va a ser indudablemente mucho más barato. Para los comerciantes es necesario que las autoridades tomen medidas urgentes, pues se acerca diciembre, uno de los meses que más se mueve económicamente. A nosotros nos beneficiaría, sería un régimen especial de frontera, en donde, por decir, exista un IVA diferenciado. Si analiza viajar a la zona fronteriza, recuerde cotizar sus productos antes en Tulcán, pues la eliminación de aranceles permite que tengan precios competitivos. Además, tome en cuenta la legalidad y garantía que obtendrá. Olga Velasco, Noticias 7. Una penosa noticia, amigos televidentes. En Perú, el alcohol adulterado con metanol deja al menos 21 muertos. Estas muertes se producen tras otra intoxicación en Lima, donde hace poco más de un mes las autoridades registraron ya 54 decesos y 117 intoxicaciones por metanol. La mayoría eran personas con problemas de alcoholismo. En Perú, al menos 21 personas han muerto en el transcurso de una semana debido a una presunta intoxicación por alcohol adulterado en la región central de los Andes. Las autoridades locales han informado de que varios de los intoxicados encontrados en la vía pública de Huánuco eran alcohólicos, la mayoría de más de 30 años. La directora de los servicios de salud de Huánuco, a unos 370 kilómetros al noroeste de Lima, declaró que se están recogiendo muestras de diferentes establecimientos para detectar la presencia de metanol, sustancia que habría causado las intoxicaciones. Ya saben que es un operativo multisectorial, ya con la Fiscalía, la Policía, la Municipalidad, la Direza Huánuco y otras instancias para poder hacer la toma de muestra de estos locales donde expenden estos, digamos, aguardientes, ¿no? Como es lo que ya han identificado. Entonces, estas muertes se producen tras otra intoxicación en Lima, donde desde hace poco más de un mes las autoridades registraron 54 muertos y 117 intoxicaciones por metanol. La mayoría eran personas con problemas de alcoholismo. Las autoridades inspeccionan el mercado local en busca del origen de la intoxicación, tomando muestras de los numerosos licores baratos que se venden. De momento, según las autoridades, no se ha podido rastrear dónde se produjo este alcohol. Nosotros si hubiésemos querido que esto lo hagan antes que ocurran tantos decesos. Siempre hemos estado haciendo algunas requisas, pero no han sido suficientes, ¿sí? El metanol es una versión tóxica del alcohol, no apta para el consumo humano. Se utiliza en la elaboración de disolventes, pesticidas o como una forma de combustible. El martes las autoridades sanitarias de Lima detectaron metanol en bebidas alcohólicas de 2 marcas locales que al parecer fueron adulteradas, por lo que ordenaron retirarlas del mercado. En pocos minutos venimos con el segmento deportivo, pero hasta tanto le contamos que faltan 9 días para que Guayaquil sea sede del evento deportivo más grande de los últimos años, la final única de la Copa Libertadores 2022. Se espera que 50.000 brasileños visiten el Ecuador en el marco de este encuentro futbolístico. Los ojos de 5 billones de personas se posarán sobre Guayaquil el 29 de octubre, cuando los brasileños Flamengo y Atlético Paranaense se enfrenten por el título de campeón del torneo más importante de América. Para garantizar la seguridad de los visitantes, un plan operativo entrará en marcha del 24 al 31 de octubre. Esperamos el arribo de aproximadamente entre 200 y 300 aeronaves, es decir, vuelos extras que llegarán al país. Los turistas llegarán por vía aérea desde el 27 y los aviones en los que viajen serán estacionados en los aeropuertos de Quito, Manta, Latacunga, Salinas y Cuenca. Pero a ello hay que sumar a los fanáticos que ingresarán por la frontera sur. Se tiene establecido hasta el momento aproximadamente entre 150 y 170 buses con 9.000 personas. Guayaquil es una de las ciudades más violentas del continente,
por lo que se dispuso un contingente de 10.000 policías ubicados en puntos claves como sitios turísticos, hoteles, centros de entrenamiento y locaciones asignadas para hinchas. Tenemos los 1.564 policías que se graduaron, a los que les hemos dado la disposición que se queden en la ciudad de Guayaquil, y también tenemos refuerzos especialmente de la unidad de mantenimiento del orden que van a salir de varias unidades del país. Además, en las inmediaciones del estadio se restringirá el acceso a quien no tenga entrada. Habrá áreas estériles, es decir, áreas que no podrán pasar, sino únicamente las personas que tengan las identificaciones y las entradas al estadio. En cuanto a parqueaderos, el campus de la ESPOL ofrecerá playa de estacionamientos, mientras que 150 estudiantes serán anfitriones turísticos para brindar información. Que vamos a recibir aproximadamente 50.000 turistas, esto equivale a una inyección económica de $50 millones en nuestra economía. El ministro de Turismo nos ha comentado que la ocupación en Guayaquil para estos 5 días del evento deportivo será del 100%. Además, se está capacitando a todo el personal que va a fungir como anfitrión para que puedan comunicarse en portugués con los visitantes y que esta sea una verdadera fiesta deportiva, sobre todo en paz. Lautaro Andrade, Noticias 7. Vamos a seguir, amigos televidentes, con las noticias del mundo. Atención, porque diversas reacciones causó en Colombia el asesinato reciente de otro periodista. La Fundación para la Libertad de Prensa exige que se pueda esclarecer la muerte del comunicador Rafael Moreno. Un minuto de silencio de pie por el asesinato cobarde del periodista Rafael Emiro Moreno Garavito. Con este minuto de silencio, el presidente del Senado de Colombia, Roy Barreras, rindió un homenaje a Rafael Moreno, periodista asesinado el pasado 16 de octubre en el departamento de Córdoba, ubicado al norte del país andino. Rafael era un periodista que desde el 2019 había recibido amenazas y que las había puesto en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, las medidas que tomó la UNP no fueron las suficientes. La Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia asegura que este asesinato se pudo evitar, ya que en el mes de julio del año en curso se había informado a las autoridades de 2 nuevas amenazas en contra del comunicador. Lamentablemente, el día que fue asesinado, el 16 de octubre, pues él solamente tenía un hombre de protección que además no lo estaba acompañando ese día, por lo tanto estaba completamente indefenso. Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, solicita que sea aclarada la muerte de Moreno. ¿En qué condiciones el escolta puede irse de vacaciones el fin de semana? ¿Quién le cabe responsabilidad por la desprotección ese fin de semana? Rafael Moreno se especializaba en denunciar actos de corrupción y operación de grupos criminales. 3 periodistas han sido asesinados en lo corrido de 2022 y 210 han recibido amenazas de muerte en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. El viceministro de Exteriores de China mostró su preocupación por la crisis de Ucrania y se preparan para evacuar a sus compatriotas en ese país. Unos 5.000 ciudadanos chinos estaban censados en la embajada de Kiev. El funcionario advirtió que no permitirán ninguna intromisión interna sobre Taiwán en referencia a la posición norteamericana sobre la isla. El gobierno chino ha preparado un contingente para evacuar a todos sus ciudadanos que residen en Ucrania, incluyendo su personal diplomático no indispensable, tras el giro de la guerra en ese país. Tenemos en cuenta la situación de seguridad actual en Ucrania y por ello la embajada está organizando la evacuación de nuestros ciudadanos, ha dicho el viceministro de Exteriores Mao Xiaowon. La pandemia de COVID, en otro caso, dijo que la crisis energética provocada por la guerra nos hace reflexionar a todos lo importante de vivir en la comunidad, ha reflexionado uno de los funcionarios ante los periodistas reunidos en Beijing. China ha reiterado además su posición en torno al conflicto y enfáticamente ha dicho que después de la crisis de Ucrania el frente diplomático actuó con urgencia, de acuerdo con el despliegue del Comité Central del Partido Comunista, para asegurar la vida de nuestros 5.200 compatriotas. Sobre Taiwán ha dicho enfáticamente y reitera la posición china. Combatimos enérgicamente contra las escapadas de Nancy Pelosi y otras acciones pervertidas. Nos opusimos firmemente a cualquier comportamiento de independencia de Taiwán. Reprimimos resueltamente la interferencia de fuerzas externas
y consolidamos aún más el consenso internacional de China, ha dicho el vicecanciller. Además de ello, Shen Bailey, viceministra del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central, se ha referido al trabajo externo del partido en asuntos exteriores al afirmar que se están implementando una estrecha colaboración con varias regiones y departamentos, con el caso de América Latina y otras del sudeste asiático. En esta conferencia de prensa de los principales del Partido Comunista de China, en este meeting que mantiene aquí en Beijing, para América Latina ha sido básicamente este guiño de ojo de seguir manteniendo buenas relaciones de inversión y de desarrollo en la región, así como en el sudeste asiático, donde también tienen amplia influencia. Desde la sala de prensa, aquí en el cuartel general de la reunión del Partido Comunista de China, Bayron Galarza, Noticias 7. En el marco del Día Mundial de la Protección de la Naturaleza fueron liberadas tortugas marinas en las playas del Parque Nacional de Cepicate, en Guatemala. Según informó la entidad a cargo, más de 5,000 crías de tortugas marinas fueron enviadas al Océano Pacífico. Por eso, personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas apoyan precisamente en la recolección de los nidos de los huevos de esta especie en peligro de extinción, ya que corren riesgo de ser depredados por otros animales o por el ser humano para comercializarlos. Los nidos son alojados en tortugarios, así es como se llama este lugar, por 45 días. Luego, al nacer las tortugas y cuando alcanzan su nivel máximo de desarrollo, son liberadas en la playa. Con 56 minutos, amigos televidentes, y antes de terminar el noticiero queremos contarles que este viernes 21 de octubre Fundación Jonathan dará un concierto solidario para recaudar fondos en beneficio de 7,000 familias que ayudan cada mes, especialmente, Vero, a niños con discapacidad y adultos mayores. Así es, amigos televidentes, en la siguiente nota les vamos a contar exactamente cómo ustedes pueden colaborar y les recomendamos que lo hagan con esta noble causa. Es amor, cariño, comprensión, todo. Con estas palabras describen los beneficiarios a Fundación Jonathan, que durante 21 años ha ayudado a niños y jóvenes con discapacidad y adultos mayores. Katia Avilés, directora y fundadora de la fundación, cuenta que cada día se sirven 3 comidas, se da atención médica y se ayuda con medicinas e insumos para las familias. A 400 a 500 familias, ¿no? Empezamos con un desayuno y luego tenemos todo un programa de integral que la Fundación Jonathan desarrolla, pues en beneficio de cada uno de nuestros niños y adultos mayores. 7,000 familias pertenecen a esta fundación y algunas, como Elsa Flores, han sido parte desde el primer día, viendo cómo se esfuerza Katia Avilés a diario. Es como una madre que busca el pan del día para nosotros, ¿no? Entonces pedimos a Diosito que le dé vida y salud para que ella siga así. Este viernes 21 de octubre realizarán un concierto solidario en la capital para recaudar fondos y así poder cubrir sus necesidades. Tanques de oxígeno, necesitan sillas de ruedas, pañales, alimentos y también sus medicinas para poder seguir adelante. Si usted desea comprar una entrada, puede hacerlo directamente en la Fundación Jonathan en el sector del Dorado frente al ECO 911 en Quito o al celular 0999-713078. El concierto será este 21 de octubre a las 20 horas y el costo de cada entrada es de $5. En caso de que no pueda asistir al concierto y desea hacer una donación, puede hacerlo a la cuenta corriente del Banco Pichincha 3267928204 a nombre de Fundación Jonathan. Si usted gusta sumarse en esta causa, pues nosotros lo esperamos siempre con los brazos abiertos y con un corazón agradecido. Manuela Bedón, Noticias 7. Gracias, Manuela, por este excelente reportaje y estoy seguro
y reafirmo que necesitamos más Katy Avilés en el país. Qué linda gestión que hace, la conozco en persona, Katy, y es digno de resaltar. Más seres humanos como este necesitamos en nuestro país. Sin duda alguna, muy buen mensaje, Feli, así es. Y por supuesto, la invitación para que todos nuestros amigos televidentes puedan colaborar, puedan adquirir las entradas. También se receptan las donaciones de los insumos que se necesita para poder ayudar a estos jóvenes y adultos mayores. Así es que les invitamos, amigos, a que puedan participar y, ¿por qué no, disfrutar mañana de este evento solidario? De lindas presentaciones artísticas. Amigos televidentes, ponemos punto final a esta emisión de noticias, no sin antes de agradecerles por siempre estar junto a nosotros. Les invitamos mañana, recuerden, a las 7 horas en punto, con otra emisión informativa que la estaremos compartiendo con ustedes aquí a través de Ecuador TV en Noticias 7. Pero antes de terminar, el Nacional acaba de culminar su primer tiempo y es el posible equipo que suba. Seguramente nuestros compañeros en Fanático en pocos minutos van a ampliarnos toda la información. Un abrazo, hasta mañana.